Hola, ¿cómo están? Soy Danilo Porta y en el video de hoy voy a explicarles algunos conceptos sobre base de datos. Primero hablemos sobre lo que es una base de datos. Una base de datos es una colección organizada de información estructurada o datos típicamente almacenados electrónicamente en un sistema de computadora. Son usualmente controladas por un sistema de gestión de base de datos, el cual es una colección de programas cuyo objetivo es servir de interfaz entre la base de datos, el usuario y las aplicaciones. Se compone de un lenguaje de definición de datos, un lenguaje de manipulación de datos y un lenguaje de consulta. Un ejemplo de sistema de gestión de bases de datos podría ser MySQL. Hablemos ahora de las tres fases de diseño de las bases de datos, las cuales son el diseño conceptual, diseño lógico y el diseño físico. Así que ahora acerquémonos al pizarrón y les explicaré qué es lo que se hace en cada una de estas fases. 12 segundos después. Bueno, ahora que estamos más cómodos, déjenme explicarles lo que es el diseño conceptual. Durante esta fase, plasmaremos nuestras entidades y las relaciones que existirán entre ellas. Cada entidad la identificaremos con un rectángulo y dentro de este colocaremos su nombre. A cada entidad le colocaremos sus respectivos atributos y resaltaremos el atributo principal, aquel atributo que identificará cada registro de manera única, conocido como la clave primaria. También tenemos los atributos multivaluados, que son atributos que tienen más de un valor, como dice el nombre. Por ejemplo, teléfono. Teléfono, una persona puede tener más de un teléfono, por eso teléfono es un atributo multivaluado. Y por otro lado también tenemos los atributos estructurados, que son atributos que se pueden dividir en más atributos. Por ejemplo, el atributo dirección, el cual se puede dividir en calle, número de vivienda, piso, etc. Para identificar a las relaciones utilizaremos un rombo. Y por último tenemos que hablar sobre lo que es la cardinalidad. Es el número de entidades con la cual la otra entidad se puede asociar mediante una relación binaria. La cardinalidad puede ser uno a uno, uno a muchos, muchos a uno o muchos a muchos. En este caso la cardinalidad es de n a n, porque el dueño puede alimentar a más de un perro porque puede tener más de un perro, y el perro puede ser alimentado por más de un dueño porque si es una familia la que es dueña del perro, tenemos más de un dueño. Bueno, ahora pasemos a la segunda fase, la cual es el diseño lógico. Acá vamos a tabular nuestro diseño conceptual. En esta fase debemos pensar cómo normalizar nuestras tablas para evitar duplicidad de información y para ahorrar espacio de almacenamiento. Ahora a continuación les voy a mostrar cómo pasar correctamente el MER que hicimos anteriormente a tablas. Lo primero que tenemos que saber es que por cada entidad se hace una tabla. O sea que tenemos dos tablas aseguradas ya con dueño y perro. En cada una de las tablas dueño y perro irán los atributos de las entidades. Para cada relación con cardinalidad n a n se crea una tabla donde se colocan las claves primarias de las tablas que representan a cada una de las entidades participantes y si existen atributos en la relación se tratan como si fueran los de una entidad, en este caso no existen. Por cada atributo multivaluado, ya sea de entidad o de relación, se crea una tabla. Se agregan atributos que representan la clave primaria de la tabla que modela la entidad o la relación a la cual pertenece el multivaluado. Supongo que algunos ya se habrán dado cuenta que el atributo estructurado de la entidad dueño, dirección, lo hemos escrito directamente como calle, número de vivienda y piso, y es así como hay que hacerlo. Antes de pasar a la última etapa del diseño de base de datos, que es el diseño físico, tenemos que mencionar lo que son los diferentes tipos de restricciones que tenemos que aplicar, las cuales son las restricciones de dominio, de clave y de integridad referencial. Es muy importante que apliquemos este tipo de restricciones porque gracias a estas nos evitamos que hayan datos duplicados, datos faltantes, datos alterados o datos incorrectos. Las restricciones de dominios se establecen al momento de crear nuestras tablas en una base de datos, siendo estas not null, unique y check. Not null lo que hace es no permitir dejar ningún registro vacío en ninguna columna. Si estamos pidiendo la fecha de nacimiento de una persona, no podemos permitir que ese campo de la tabla quede en blanco porque necesitamos la fecha de nacimiento de la persona. Unique lo que hace es que los valores de una columna nunca se repitan. Por ejemplo, para cuando pedimos la cédula o la matrícula de una persona. Y por último, check lo que hace es realizar una verificación al momento de colocar un valor en una columna. Por ejemplo, si estamos pidiendo la edad de una persona, tenemos que verificar que la edad sea un número positivo.
porque obviamente no existe alguien que tenga edad en números negativos. Las restricciones de clave primaria nos dicen que el usuario elige el atributo que va a actuar de clave primaria de forma que se garantice que no haya filas repetidas. Los valores de esta clave primaria no pueden estar repetidos ni ser valores nulos, tienen que ser todos valores válidos y únicos. Las restricciones de integridad referencial dice que los atributos que van a ser clave foránea solo podrán tomar como valor alguno que esté en la clave primaria de la que son referencia o el valor nulo en caso de que la participación no sea obligatoria. Por lo tanto, todos los valores de la clave foránea han de estar en alguna fila de la clave primaria de la que es referencia esa clave foránea. Y por último, ya finalizando el video, les explicaré lo que se hace en la parte de diseño físico. En esta última fase ya debemos revisar a detalle los tipos de datos que utilizaremos, sus dominios, cuáles índices debemos crear para optimizar nuestras consultas, entre otros. Aquí ya escribimos nuestro SQL para plasmar todo nuestro diseño en el motor de bases de datos elegido. Ya hemos visto los requisitos para diseñar nuestras bases de datos relacionales y las fases por las que tenemos que pasar para tener nuestra información bien organizada. Parecen muchos pasos, pero en realidad son muy sencillos de seguir y te ahorrarán muchos dolores de cabeza. Así que nada, muchas gracias por ver este video y nos vemos en el siguiente. Chau, chau. La nena me dijo que no tose, pues la puse a fumar. Y la prefiero a ella aunque tiren un par. Quiere repetir la noche de la que hablé la original. Con ese flow. Más ir a buscarla, nada más salir del show. Esta noche voy a hacerte el ritmo y you know. Pero tú sabes de sobra, bebé, que lo nuestro ya lleva unos cuantos meses. Y sin que nadie se entere.